La iglesia es esencial. Cuando comenzó la pandemia, había trabajadores que eran esenciales, trabajadores de hospital, servicios de emergencia, funcionarios de gobierno, fueron declarados como esenciales, y estamos de acuerdo que lo son. Pero creo que hay algo más que también es esencial, y eso es la iglesia. Y voy a compartirles 3 cosas que creo acerca de la iglesia. Número 1 es que creemos en la iglesia. Y bien, mucha gente en nuestra cultura dice que cree en Dios, y eso es bueno. Pero nosotros creemos en el valor y en la importancia de la iglesia local en esta tierra. Nuestra iglesia es un movimiento, pero siendo un movimiento, no menosprecia la necesidad, el valor y el poder de una iglesia local. ¿Por qué creemos que la iglesia es esencial? Es porque, número 1, Jesús está construyendo la iglesia. Él dice, estoy edificando la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Número 2, Jesús ama a la iglesia. Efesios capítulo 5, verso 25. Para aquellas personas que dicen, amo a Dios, pero no me gusta la iglesia, bueno, realmente tienes dificultad para conectarte con Jesús de la Biblia, porque Él está edificando la iglesia, Él ama a la iglesia, y la Biblia en realidad dice que Jesús murió por la iglesia. Ahora, sabemos que murió por todo el mundo, pero en Efesios capítulo 5 dice que Él ama a la iglesia y que Él murió por la iglesia. Número 3 o número 4 es que la iglesia es la novia de Jesús. La iglesia no es el compadre, vato o el compañero de Jesús. La iglesia es la novia de Jesús. Eso es enorme. Y no solo es la iglesia novia de Jesús, la iglesia es el cuerpo de Jesús, donde Él es la cabeza y cada uno de nosotros somos miembros. Y no solo es la iglesia el cuerpo de Jesús, la novia de Jesús, Jesús está construyendo, sino que la iglesia también es la familia de Dios. La iglesia, no el mundo entero, pero la iglesia es la familia de Jesús, la familia de Dios. La Biblia dice que pertenecemos a la familia de Dios. Y así vemos todas estas cosas que nos comunican que en esta época, en que la gente es más probable que diga creo en Dios, solo que no me gusta la religión estructurada y organizada religión. Tenemos que hacer sonar una alarma y proclamar la verdad de que la iglesia es esencial. La iglesia es valiosa. La iglesia es importante. Lo segundo que quiero resaltar es que no solo creemos en la iglesia, en Hungry Gen, sino que nos comportamos como una iglesia. Vamos, pueblo. Pon eso en el chat. Nos comportamos como iglesia. Ahora, al principio puede parecer, ok, Vlad, ahora Vlad va a darnos lección moral. Tenemos que dejar de hacer mal cuando caminamos fuera de la iglesia. Pero se trata de ser la iglesia, no reunirse en la iglesia. Pero en realidad es un enfoque completamente diferente que voy a presentar. La palabra iglesia proviene del idioma original en griego y significa eclesia, que en realidad es una asamblea. Alguien diga asamblea. Entonces eso significa que tú no eres la iglesia, a menos que estés en una asamblea. Voy a decirlo de nuevo. La idea de que nosotros no vamos a una iglesia, sino que somos iglesia, en realidad no es bíblica. Hablando bíblicamente, teológicamente e históricamente hablando, la iglesia es cuando nos reunimos, no cuando nos dispersamos. Ahora, ¿sigues siendo parte del cuerpo cuando estás fuera de la reunión? Sí, así es. Pero teológicamente y bíblicamente, solamente eres la iglesia cuando eres una asamblea. No cuando tú estás separado, por ejemplo. Es como un coche. Una vez que todas las piezas están asambladas, tienes un automóvil. Cuando tienes una llanta, no es coche. Cada uno de nosotros somos piezas y partes en la asamblea. Cuando todos estamos separados, no somos una iglesia. Tal vez seamos creyentes, tal vez devotos de Dios, pero una iglesia es cuando estamos todos reunidos. Alguien diga asamblea. Vamos, suelta eso en el chat. Asamblea. La iglesia es la asamblea. Según una encuesta de 2021, el 31% de estadounidenses nunca asisten a una iglesia o sinagoga, en comparación con 22% de estadounidenses que asisten todas las semanas. Una iglesia local es una asamblea. Si una iglesia nunca se reúne, no es iglesia. La reunión no es solo algo que se escucha. Mucha atención, la reunión no es algo que solo hacemos. Es lo que la iglesia es. Dios nos ha salvado como individuos para ser una asamblea corporativa. Es por eso que cualquier gobierno, cualquier rey, cualquier dictador que venga en contra de la reunión, viene en contra de la definición de lo que la iglesia es.
Comunistas, fascistas, nazis, nazismos y todos los demás ismos que surgieron alguna vez, todos hicieron una cosa, querían que la iglesia dejara de ser la iglesia a través de haciéndola ilegal, que los cristianos se reunieran. Si dejamos de reunirnos, dejamos de ser la iglesia. Así que la iglesia, creemos en la iglesia. Nos comportamos como una iglesia a través de reunirnos. Me gusta lo que Mark Merkel dijo en su blog. Dijo, 9 jueces que sirven en el órgano judicial más alto de nuestra nación son, en cierto sentido, personas normales como usted y yo. Caminan las aceras, compran en las tiendas comestibles locales. Tal vez te encuentres sentado al par de uno de ellos, en el estadio de la capital, en el juego de hockey, o en una ópera, en el centro Kennedy. Todos son individuos influyentes por sí mismos, por supuesto, pero en el sentido más profundo, son quienes son como asamblea. Cuando los juicios formales se juntan como una tribunal para hacer juicios de forma formal, toman una única identidad conjunta. Juntos ejercen una autoridad mucho mayor que la suma de sus partes. Por lo tanto, los abogados presentan sus comentarios no diciendo que complazca a los jueces, sino en cambio que complazca a la Corte en singular. La Corte Suprema es una institución corporativa, una que depende de sus 9 miembros, convocatoria en espacio y tiempo. De una manera similar, Dios ha designado a la iglesia local como un pueblo que se reúne, y no funciona de ninguna otra manera. Quiero por completo destrozar el concepto de soy una iglesia que no se reúne como iglesia. No es bíblico. Sé que suena genial en Instagram. Sé que puedes obtener muchos me gusta en Pinterest, pero simplemente no es bíblico. Dios dice en su palabra que debemos asistir a la iglesia regularmente. En Hebreos 10:25, no dejen de congregarse juntos. Adorar a Jesús juntos es una experiencia poderosa. Jesús dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, Mateo 18:20. Pablo está escribiendo a las iglesias para que se reúnan regularmente juntos. Él usaría frases como cuando se reúnan juntos como iglesia. Cuando toda la iglesia se reúna, 1 Corintios 11:18 y 1 Corintios 14:23. Pablo también está dando instrucciones específicas sobre lo que los creyentes deben hacer en la iglesia. Dice, por ejemplo, no hablen en lenguas en el micrófono porque la gente no entenderá. Mujeres deben comportarse de esta manera y los hombres comportarse de esa manera en una reunión de iglesia. No como creyentes de la iglesia afuera en casa, sino que también da instrucciones sobre cómo actuar en una física reunión de la iglesia. También él habla de disciplina que se da en la iglesia. Por ejemplo, si uno de los creyentes, defiende la herejía o crea un estilo de vida inmoral, de que no quiere arrepentirse y cambiar, dice, preséntenlo a la iglesia y deje que la iglesia juzgue, como un cuerpo corporativo, como asamblea. Entonces, la visión de la iglesia en el Nuevo Testamento es que es una reunión, es una asamblea. No soy un individuo, a mí no me importa la religión organizada, solo sirvo a Dios, escucho podcasts, leo mis libros favoritos y yo y Dios estamos bien, pero me cae mal la iglesia. Si tienes ese enfoque, estás engañado y estás perdido. No digo que no vayas al cielo, estoy diciendo que estás confundido y que no eres bíblicamente sólido. Puedes decir, bueno, eres pastor, por supuesto que vas a vender la iglesia. No, soy un cristiano que ama a Jesús y Jesús murió por la iglesia y voy a abogar por la iglesia. Vamos, pueblo. La comida estuvo dulce, el mensaje está fuerte. Lo último es pertenecer a una iglesia. Entonces no solo estamos creyendo en la iglesia como Hungry Gen, sino que en realidad nos comportamos como iglesia reuniéndonos juntos. Y lo tercero es que pertenecemos a una iglesia. Alguien ponga en el chat, yo pertenezco a la iglesia. Di conmigo, pertenezco a la iglesia. Pertenecer a la iglesia. La membresía de la iglesia en los Estados Unidos era de 73% cuando se midió por primera vez en 1937. El 73% de las personas en Estados Unidos en 1937 pertenecían a una iglesia. No solo creían en Dios, en realidad eran miembros en una iglesia. Vamos, pueblo. Señor, tráenos de vuelta esos números. Y se mantuvo en casi el 70% durante las siguientes 6 décadas antes de comenzar un declive constante alrededor de la suma del siglo XXI. En 2020, entonces hace 2 años, la membresía se dio un bajón histórico de 47%. Ahora voy a ir tras otra vaca sagrada.
y esta es la vaca sagrada. Yo pertenezco, en otras palabras, voy a la iglesia, pero odio la membresía. La idea de membresía tiene connotación negativa en nuestra cultura. No nos gustan las membresías. Bien, simplemente no nos gustan las membresías, porque las membresías... Me gusta la idea de ser un flotador, ser libre, que nadie me diga qué hacer, no tener ningún compromiso, y en eso nuestra cultura prospera extremadamente. Nos encanta vivir en los sótanos de nuestros padres y votar por personas que puedan proporcionarnos suministro interminable de cheques de asistencia social y que nos cuiden para que no tengamos que trabajar, no tengamos que ser responsables y para que los ricos puedan hacer todo el dinero y nosotros tomamos porción, que compartan y distribuyan su riqueza. Esa es nuestra mentalidad. No es bíblico. Dios quiere que trabajemos, Dios quiere que seamos responsables y Dios quiere que tengamos ciertos compromisos en nuestra vida. Con respecto a la iglesia local, voy a defender el por qué cada persona que dice ser un creyente genuino necesita pertenecer a una iglesia. Ahora, no tienes que pertenecer a la iglesia Hungry Gen. No creo que todos deban pertenecer a la iglesia Hungry Gen. Nuestra iglesia es salvaje. Nuestra iglesia es un poco loca, con el sabor de algo eslavo, hispano, y también de tantas otras culturas que están aquí. Así que hay algo exótico de Hungry Gen que algunas personas encuentran demasiado fuerte. Sí. Hay un sentido de radicalismo que tiene Hungry Gen. No digo que otras iglesias no sean así, pero tienen cierto sabor. Es como un helado. Hay chocolate, vainilla, y luego hay fresa, frambuesa, y luego hay como helado sin grasa. También hay todo tipo de helados diferentes. Siguen siendo helados. La ciudad de Tri-Cities tiene diferentes sabores y Hungry Gen resulta ser ese sabor que nosotros somos. Quizás no te guste Hungry Gen, pero yo te animo a que encuentres algo que sí te guste y que pertenezcas a ello. Los de afuera dicen, esa iglesia. Los de adentro dicen, esta iglesia. Los miembros dicen, mi iglesia. Déjalo digo de nuevo, los de afuera dicen, esa iglesia. Los de adentro significa que vienes, recibes, de vez en cuando das, cuando tienes la motivación o el dinero de sobra. Esta iglesia. Pero cuando te conviertes en miembro es, mi iglesia. Así que esa es realmente una de las mayores diferencias. Otra razón también es que la membresía significa tu propiedad, tu contribución y tu compromiso. Una iglesia no es un lugar al que voy, es una familia espiritual al que pertenezco. Ahora, ¿qué pasa con la Biblia? Entiendo, la idea de ser miembro es bueno, pero Vlad, ¿es esto bíblico? Ser miembro de una iglesia. Estoy tan contento que hayas preguntado. Porque en el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 41, dice, los que creyeron en lo que dijo Pedro fueron bautizados. ¿Alguien diga creyeron? Alguien diga bautizado. Y quiero que se fijen en lo que dice. Y añadidos a la iglesia ese día. Quiero que se dé cuenta de lo que no dice. No dice, y fueron añadidos al reino. Así que ellos creyeron. Y luego lo siguiente es que se bautizaron. Y luego lo tercero, la Biblia dice que fueron añadidos a la iglesia. No dice que sus nombres fueron agregados al libro de la vida. Eso es obvio. Cuando crees, tu nombre es añadido al libro de la vida. Cuando te bautizas, le estás diciendo al mundo, yo sigo a Jesucristo. Pero eso no es lo que la Biblia dice en el libro de los Hechos. Cuando la iglesia primitiva comenzó, fueron añadidos a la iglesia. Ahí está tu prueba de que la membresía de la iglesia es bíblica. No se trata solo de creer y ser bautizado, y flotar y saltar de una iglesia a otra. Se trata de tomar la decisión de ser plantado en la iglesia en la que sientes que Dios te está guiando en esta temporada o en este momento en tu vida. No es suficiente escuchar podcasts, ver videos en línea y saltar de una transmisión en vivo a otra mientras tus hijos miran el Pokémon en la otra habitación. ¿Aquellos que ven en línea? Cuando hay literalmente 300 iglesias dentro de tu ciudad y dices, no, ninguna de las iglesias son suficientemente buenas, pero sus hijos están viendo Netflix en exceso mientras usted solo ve iglesia virtual. Tenemos iglesia virtual, nos gusta la idea de la iglesia virtual, pero nada reemplaza la necesidad de ser parte de una comunidad local, especialmente cuando tienes hijos. Fueron añadidos a la iglesia, leamos, versículo 42. Todos los creyentes se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y al compañerismo y en compartir sus comidas, incluyendo la cena del Señor y a la oración. Así que ahora están creyendo, son bautizados, son añadidos a la iglesia, y la Biblia dice,
A esto es lo que se dedicaban. Es a las enseñanzas de los apóstoles. Así que ahora es donde entra. Estoy escuchando las enseñanzas, estoy escuchando la palabra. Estoy viniendo a la iglesia los domingos por la mañana y también estoy escuchando al pastor predicar, escuchando la transmisión del jueves de la predicación. También estoy escuchando la transmisión del miércoles. Me estoy alimentando con la palabra de Dios. Estoy conviviendo con otros creyentes. Eso sucede a través de grupos pequeños. Estoy viniendo el primer domingo del mes porque tomamos la Santa Cena y a la oración. Y estoy tratando de llegar al menos a una reunión de oración a la semana, que es miércoles a las 6. A algunos les gusta en la tarde, así que hay viernes a las 9. Así que hay muchas reuniones de oración. Es lo que creyentes hacían en las primeras iglesias. Esto no fue cosa solo de domingo por la mañana. Esto fue añadidos a la iglesia, dedicados a la enseñanza, dedicados a estar en comunión, tomando la cena del Señor y dedicados a la oración. ¿Sigues conmigo? Necesitamos otra ronda de lo que estábamos comiendo. ¿Sigues conmigo? Muy bien. Avancemos poco más. Versículo 43. Con un gran temor reverente se asombraron todos ellos. Y los apóstoles realizaron muchas milagrosas señales y prodigios. Lo que significa es esto. Una iglesia local no es solo un lugar donde convivimos, donde estudiamos la palabra, donde somos añadidos a la iglesia, sino que es un lugar de señales y prodigios. Una iglesia local es un lugar donde las personas constantemente se enamoran de Dios, no solo por la música, sino por los milagros que se ven. Los demonios son expulsados, enfermos son sanados, palabras proféticas son liberadas, el poder de Dios se está moviendo a través de la iglesia local. Estamos creyendo, estamos parados en esto, que no solo nuestros domingos por la mañana, sino durante toda la semana, nuestro ministerio está a la vanguardia de señales y prodigios sobrenaturales. Muchas personas fueron sanadas el viernes durante nuestro servicio de fuego. Tantas personas fueron liberadas durante nuestra liberación digital. Demonios saliendo de diestra y siniestra. Tantas personas siendo bautizadas en el Espíritu Santo en el servicio virtual del miércoles. Gente será salva hoy en los parques. ¿Por qué? Porque aquí se trata del reino y el reino de Dios son los señales y prodigios. Nunca nos disculparemos por hablar en lenguas. Nunca nos disculparemos por expulsar a demonios. Nunca nos disculparemos por creer que Dios todavía sana hoy. Nunca nos disculparemos por creer y por pararnos en el hecho de que Dios todavía habla hoy a través de visiones, sueños, ángeles. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo que Él está edificando, ninguna puerta del infierno prevalecerá contra ella. Y si estás vivo y respirando, alguien diga amén. Suelta ese emoji de fuego si nos estás viendo ahora. Señales y prodigios pertenecen a la iglesia de hoy. Es la gloria de la iglesia, es lo que nos distingue a nosotros del club social. Amén. La Biblia dice, después de eso, versículo 44, y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Así que eso nos dice que no solo tenemos lo sobrenatural, sino que tenemos generosidad radical. Creo que esto es lo que Hungry Gen es. O sea, para aquellos que todavía luchan con la idea de diezmar, aquí ya superamos eso. Superado más allá. Generosidad radical, o sea, por encima de la posibilidad. Muchos vivimos por encima de nuestra posibilidad. Dios quiere que demos por encima de la posibilidad. No solo el diezmo a la iglesia, sino que también nos ayudamos unos a otros y a los pobres. Y esta noche, un grupo de personas ya está volando a México. No solo las finanzas que ustedes dieron para el viaje a México se van a depositar, sino que mucha gente aquí, también yo y mi esposa, tomamos cosas de las que Dios nos ha bendecido y enviándolas allá para las personas que necesitan, para poder ser bendición. ¿Por qué? Porque como creyentes, no solo bendecimos nuestra iglesia, somos bendición a través de nuestra iglesia para los necesitados. Vamos, pueblo. La Biblia dice que después de eso, unos pocos versos más, versículo 46, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Así que eso nos dice que hay dos reuniones de las que creyentes eran parte. Templo, el templo habla de la reunión de la iglesia, es más grande, y luego los hogares, y esos son los grupos pequeños. La iglesia primitiva operaba así, la iglesia todavía opera así. Nuestra iglesia es ambas, gran reunión fines de semana y pequeñas reuniones durante la semana, pequeños grupos, y comían su pan con gozo y alegría. Último versículo, el 47, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad. Quiero que notes eso, que de nuevo, el Señor no solo añadió nombres al libro de la vida, de hecho agregaba a la iglesia
a aquellos que iban siendo salvas. Y creo que esto es a lo que nos dirigimos. Es que estaremos alabando a Dios, tendremos buena voluntad en nuestra comunidad. Significa, gente hablará bien de nosotros, no por tratar de complacerlos, sino por servir a nuestra comunidad. Y Dios va a agregar personas diariamente a nuestra iglesia. Significa que vamos a crecer numéricamente. Es la voluntad de Dios que iglesias crezcan. Para aquellos que dicen, solo quiero que nuestra iglesia esté pequeña para poder recordar y conocer cada persona, no podremos permanecer pequeños si vamos a ser iglesia bíblica. Dios va a comenzar a agregar personas por sí mismo, pero nosotros también vamos a traer nuevas personas a la iglesia en nombre de Jesús. Amén. Así que creemos en la iglesia. Nos vamos a comportar como la iglesia a través de reunirnos juntos. Y el número 3, pertenecemos a la iglesia, significa haremos un compromiso oficial. Decir, oye, no solo voy a Hungry Gen, formo parte de Hungry Gen. No solo estoy visitando Hungry Gen, es mi iglesia. Yo doy en Hungry Gen, yo sirvo en Hungry Gen, oro por mi iglesia. Cuando mi iglesia tiene problema, es mi problema. Cuando mi iglesia tiene victoria, es mi victoria. Yo pertenezco a esa iglesia. Si Hungry Gen no es esa iglesia, encuentre una a la que puedas pertenecer y con la que te sientas bien y haga que sus hijos tengan su futuro en esa iglesia. Y Hungry Gen es el mejor lugar para estar. Oye, gracias por ver este video. Si usted disfrutó de este contenido y fue bendición para ti, nos ayudarías a dar me gusta para que pueda ayudar más personas a descubrir este video. Cuesta nada, pero puede ayudar mucho con el algoritmo. Así como si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbase hoy. Haz clic en la campana para ser recordado cada vez que subamos videos. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Si está interesado en obtener más información sobre Hungry Gen, nuestras pasantías, conferencias, liberaciones, muchas otras cosas, visite hungrygen.com para más información. Como siempre, recuerde, mejor no es suficiente, lo mejor está por venir.